Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Karen Carvajal. Gracias por hacer parte de Explorando Herramientas, un podcast que busca compartir recursos y herramientas que pueden servirte en tu proceso personal. El día de hoy tenemos una maravillosa invitada, talentosa y llena de sabiduría. Nos va a compartir hoy desde el amor y desde su experiencia muchísimo conocimiento. Bienvenida, Diana Su. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, Karen. Estoy muy agradecida de ser parte de tu podcast y estoy muy feliz de compartirles todo mi conocimiento, así que pues nada, aquí estoy para ustedes. Gracias. Bueno, para las personas que nos estén escuchando y que no sepan quién es Diana Su, me gustaría que nos contaras un poquito de ti, de dónde eres, a qué te dedicas y quién es Diana Su, porque yo me acabo de llevar una sorpresa. Bueno, soy la sorpresa, pues soy de Colombia. Muchos no se imaginan porque tengo la cara asiática, mis papás son asiáticos, pero soy nacida y crecida en Colombia. Me mudé a los Estados Unidos hace unos 5 o 6 años. Actualmente hago de todo tipo de trabajo, proyectos, son más que todo como emprendedora. Sin embargo, estudié mi carrera de nutrición. Soy una persona apasionada por las artes, por todo lo que es la creatividad, por eso creo contenido y más que todo contenido acerca de nutrición, que es lo que yo estudié y en lo que tengo más conocimiento. También hago talleres, cursos, vendo libros acerca de nutrición, comparto recetas en mi canal de YouTube, me pueden encontrar por ahí, les va a ayudar muchísimo. Y también, pues, siempre estoy abierta como a aprender nuevas cosas y a explorar nuevos proyectos. Maravilloso. Cuéntanos un poquito por qué decidiste estudiar nutrición y por qué lo combinaste con el coaching. Listo, esta es una historia un poco larga, pero lo voy a como acortar un poquito. Está todo en mi podcast. Pero Ajá. yo pasé por un trastorno alimenticio. Cuando estaba chiquita tenía como unos 15 años. Sufrí como unos 10 años de depresión y trastorno por esa misma razón. Y bueno, esa es una palabra un poco fuerte. No es como para diagnosticar a cualquier persona. Sin embargo, yo pasé por todas las etapas de desórdenes alimenticios y por eso decidí estudiar nutrición y em, también combinarlo con el coaching, porque siento que la nutrición no es solamente lo que uno come o el ejercicio que uno hace. Está toda la parte mental, física, emocional, espiritual, todo va en conjunto, que es lo que forma la salud holística. Y eso es lo que yo me dedico. El coaching es para ayudar todo lo que es la parte emocional, la parte espiritual y la nutrición hoy en día se basa mucho en todo lo que es lo físico, que es qué debes comer, qué dieta debes hacer, qué ejercicio debes hacer. Y eso es como la parte superficial. Yo siento que para sanar todo va mucho más desde hacia adentro. Entonces, eso es lo que yo me dedico. Perfecto. Ahora sí quisiera que comenzáramos, digamos, por adentrarnos un poco más en el mundo de las hormonas. Y vale aclarar que tanto hombres como mujeres pueden escuchar este podcast. No está estrictamente dirigido a mujeres. También es muy válido que los hombres también estén súper enterados. Entonces, Diana, quisiera que nos cuentes cuáles son los síntomas, digamos, importantes para comenzar a entender que podríamos tener un desbalance hormonal. Ok, los síntomas generalmente son muy comunes. Yo siento que todos, la mayoría de las personas tenemos algún desbalance hormonal. No todos somos perfectos, no siempre estamos 100% balanceados. Siempre que se hacen chequeos, siempre va a haber alguna hormonita que está como baja o alta y es algo normal, especialmente porque pasamos por este estilo de vida que es muy estresante, que tenemos mucho trabajo, mucho movimiento y hoy están las redes sociales como mucha información y es normal. Sin embargo, los síntomas son muy evidentes. Por ejemplo, puedes sentir que si estás en un plan de nutrición, por ejemplo, y sientes que no puedes bajar de peso o no puedes subir de peso o no puedes adquirir como los resultados que buscas, puede ser que tengas un desbalance hormonal porque no estás viendo resultados. Eso es como lo primero. Y si no estás en un plan de nutrición, digámoslo así.
Puede ser, por ejemplo, que no puedes dormir, tienes insomnio, puede que te sientas agotada todo el día, que no sientes que no tienes energía. No tienes Ujú. energía para hacer nada a pesar de que duermes y descansas bien. El apetito, el estrés, estás como estresada todo el día, se te cae el cabello o la piel, como síntomas más superficiales, pues en la piel, se nota también en los ojos, muchas razones, la verdad. Bueno, ¿y cuáles pueden ser como las causas para que se nos presenten esos desbalances? Aparte, digamos, los que mencionabas del estrés, que digamos que es como el que yo siento que últimamente es nuestro Ujú. detonante. Sí, sí, ese es lo principal, el cortisol, la hormona del Sí. cortisol. Pero también hay muchas causas, por ejemplo, comenzando con la alimentación. La alimentación siento que es uno de los como razones principales, aparte del ejercicio, ya que una Ujú, vida sedentaria puede hacer que tus hormonas no estén funcionando bien. Todo lo que consumas también afecta, por ejemplo, las hormonas de la grelina, todas esas que son del apetito, el cortisol, que viene con el sueño y también viene con el estilo de vida, que si no tienes días en donde descansas, en donde relajas la mente, si siempre estás así estimulada, es normal tener el cortisol alto. Entonces, esas digo que son las principales causas, el estrés que va en conjunto con el sueño, el descanso, también la alimentación y el ejercicio. ok. ¿Y cómo puedo comenzar a mejorar ese desbalance en caso de que lo tenga? ¿No? Si empiezo a identificar, por ejemplo, un poco lo que mencionabas antes, ¿no? Si se me cae el pelo, si empiezo a ver en el tema de la piel, Ujú. o sí, pues tantas cosas, porque puede haber cambio de humor, de todo. ¿Cómo Sí, puedo empezar a hacer el proceso de identificar, ¿no? De regular, o identificar y regular que tenga un sí, desorden claro. hormonal? Yo siempre digo que empezamos con lo más natural y luego vamos como a los suplementos o a la parte que, pues, ir al médico y algo así, ¿no? Yo siempre digo que empezamos por esa base y esa base, lo natural, viene de adentro, porque Ujú, nuestro cuerpo no está diseñado a meterle cosas o como nacemos, nacemos naturalmente. Entonces, ujú. ¿qué es lo natural? Por ejemplo, mejorando la calidad del sueño. Biológicamente estamos como diseñados para dormir cierta cantidad de horas, sin embargo, depende de cada persona. Hay personas que pueden dormir 6 horas y se sienten bien, hay otras que duermen 8 horas, necesitan hasta 9, 10 para sentirse bien. Entonces es importante conocer al cuerpo, a nuestro propio cuerpo, porque cada cuerpo es diferente. Yo puedo estar dando consejos, sin embargo, está en uno aplicarlos y darse cuenta si les funciona o no, porque no todos les Claro. funciona lo mismo. Entonces, empezando por ahí, que es el estilo de vida, estamos diseñados a consumir alimentos naturales. Ujú, Entonces, ¿qué es lo natural? Todo lo que venga de la tierra. Por ujú. ejemplo, las frutas, las verduras, que eso es como lo más común, ¿no? Que se habla en la nutrición. Consume más vegetales, Sí, más verduras. Pero sí es cierto, es lo más básico, pero es lo que más funciona. lo Porque esencial. no, sí, no tienes que esforzarte tanto en ir al médico o lo otro, sino que está ahí. Cambia los alimentos que consumes. Yo no digo que consumas completamente natural, te des una Ujú. flexibilidad de un 20% de consumir lo que tú quieras, porque ahí está la salud mental, pero importante que el 80% sea lo más natural posible, igual que el movimiento. No estamos diseñados a estar sentados todo el día. Las personas que trabajan en la oficina necesitan mover su cuerpo al menos como 20 minutos, descanso de 5 minutos, una caminata o algún movimiento, estiramientos para poder como trabajar los músculos y también las articulaciones, empezando por ahí. Ya luego podemos ir como avanzando un poquito con la suplementación y eso. Es posible que ahora hablábamos un poquito de los cambios de humor y es probable que esto venga de un desbalance hormonal, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de las mujeres somos cíclicas, porque, por ejemplo, yo últimamente he tenido unos cambios de humor muy extremos y siento que Ujú. se habla poco de esto.
Sí, sí, muchísimo, sobre todo las mujeres. Las Ujú. mujeres tenemos un ciclo de 28 días normalmente, puede variar, depende de cada mujer, pero el hombre, un dato curioso, el hombre solo dura 24 horas. El ciclo de ellos solo dura 24 horas y por eso no, los cambios de humores no son tan fluctuantes en los hombres que las mujeres. Ajá. Entonces, los cambios de humor son por los cambios en las hormonas durante el Ujú. ciclo. Por ejemplo, la progesterona, el estrógeno sube y baja, depende de la etapa del ciclo en que te encuentras. Por ejemplo, si estás en la fase lútea, que es la fase en donde previa a tu menstruación, es normal que sientas más cansancio, esos antojos de síndrome premenstrual, sientas un como un bajón emocional de la nada. Y Sí. es normal, también hay que tener en cuenta que el estilo de vida, como mencionaba, puede ser que tengas una vida muy estresante y durante todo el ciclo tengas las hormonas desbalanceadas y por ende te sientas mal o sientas esos cambios de humor muy constantes. Perfecto. Tengo entendido que el cansancio es excesivo. También puede que nos muestre que algo no está bien, que era un poco lo que mencionabas al comienzo, que muchas veces pensamos que es normal sentirnos agotados porque tenemos un ritmo de vida Ujú. muy acelerado y todo el tiempo estamos estimulados, ya sea por el trabajo o porque tenemos, no sé, que cuidar los niños o lo que sea, pero el cansancio también puede ser un factor. Sí, claro, siempre, siempre, siempre. Porque el cansancio afecta muchísimo, como hablamos anteriormente, la hormona del cortisol. Y el cortisol no solamente afecta tu estado de humor, afecta todo tu cuerpo, afecta tus niveles de, por ejemplo, del humor, como te decía, tus niveles de apetito, si puedes dormir o no dormir bien, puede causarte insomnio. Todo eso va muy relacionado a lo que es el cansancio o cuánto descansas, por ejemplo. Sí, o Porque lo que lo descansar no detona solo, como una cadena. sí, claro, porque descansar no solo es dormir. Mucha gente piensa que tienes que dormir 8 horas para estar descansada. No, no es cierto. El descanso viene mucho, por ejemplo, si haces prácticas de meditación, si te tomas un día libre a la semana para salir y disfrutar con tus amigos, con tu familia. Eso es muy, muy importante para la salud mental. No sé si a ti te ha pasado, Karen, pero me imagino que muchos de los que están aquí les ha pasado que duermen hasta 10 horas, igual se sienten cansadas. O muchas veces que cuando estamos, por ejemplo, pasando por una ruptura amorosa o pasando por algo que nos causa como un bajón emocional, eso drena muchísimo la energía. Entonces la energía no solamente es la energía física que viene de las calorías, sino la energía emocional. Cuando estamos drenadas emocionalmente necesitamos más cantidad de descanso. Y no solamente es el sueño, como te decía, hay que meditar, hay que tener prácticas de relajación. Por ejemplo, si estamos trabajando 8 horas al día, hay que tomarnos pequeños descansos para respirar y bajar el sistema nervioso. Perfecto. Y cambiando un poquito el rumbo, me gustaría que habláramos de las pastillas anticonceptivas. Estuve escuchando en uno de tus Ujú. podcasts todo lo que esto nos puede causar y digamos que ya se habla un poco más Ujú. de esto y no queremos meter obviamente terror con respecto a este tema, pero definitivamente estas son cosas que nos pueden pasar y que por lo menos tener la información nos puede hacer conscientes de si queremos tomarlas o no. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, primero que todo, no soy una ginecóloga. Eh, Ujú. Hay que ir a una experta para recomendarles pastillas, lo cual yo personalmente no recomiendo porque yo he tomado pastillas anticonceptivas, así que también estoy hablando en base a mi experiencia. Lo tomé por 2 años y eso en verdad no le vi ningún beneficio. Siento que las pastillas son hormonas que le estás metiendo a tu cuerpo. Entonces, son como algo falso. Por ejemplo, cuando uno toma pastillas anticonceptivas, le llega la menstruación regular. Pero esa menstruación es como una menstruación falsa, digámoslo así, porque Ujú. le estás metiendo las hormonas, entonces estás obligando a tu cuerpo que se adapte al ciclo de las pastillas. Entonces, Ujú.
cuando menstruamos, digamos que esa sangre no es de tu ciclo natural. Entonces, Sí, estás forzando a tu cuerpo a hacer algo que no está como sí que naturalmente debería ser hecho como para. un curso natural. Sí, claro, claro. Entonces, las pastillas también, hay estudios que indican que a largo plazo puede causar muchos problemas. Puede causar desbalances hormonales cuando los dejas, puede causar como pérdida del periodo por completo si lo dejas. Entonces es algo que yo no tomaría el riesgo de consumirlas, Ujú, sobre todo porque hoy en día hay muchas mujeres que tienen periodos irregulares y lo primero que hacen es tomar pastillas o también para como un método anticonceptivo, lo cual tampoco lo ujú. recomiendo porque puede afectar muchísimo a tu ciclo menstrual, muchísimo. Sí, también, por ejemplo, he escuchado que digamos, en el síndrome premenstrual también se puede ver súper alterado y puedes también tener como Sí, cambios claro, excesivos. claro, sí, son síntomas que pueden ser casi, o sea, son muy fluctuantes y depende de cada persona. Entonces, también si la persona tiene síndrome de ovario poliquístico, tampoco se recomienda por el hecho de que, aparte de tener el síndrome de ovario poliquístico, le estás metiendo aún más hormonas a tu cuerpo que está batallando para que se regule tu ciclo natural. Claro. ¿Con cuál profesional una persona que tenga problemas hormonales puede recurrir, ¿no? ¿A cuál? Primero que todo, yo siento que puedes ir a un endocrinólogo. El Ujú, endocrinólogo te va a examinar no solamente la nutrición, sino también toda la parte de tus hormonas, de cómo está tu sistema endocrino. Y yo siento que el endocrinólogo es como nutrición y también ginecología, un ujú. poquito de cada cosa. También De puedes los tres. asistir al ginecólogo, por supuesto. Si tienes problemas hormonales, puede que, si, especialmente si eres mujer, que tu Ujú. ciclo no esté bien. Y al nutricionista, que es lo que me dedico. También te puede funcionar ir al psicólogo si sientes que es un problema más emocional de lo que estábamos hablando. Perfecto. Esto igual para que le recordemos a todo el mundo que cada cuerpo es diferente y cada uno debería estar, digamos, sintiendo, entendiendo, procesando de manera individual y haciéndose sus chequeos, digamos, normales o Ujú. cotidianos para que, digamos, no tengan esos desbalances. Entonces, ¿cuándo es el momento ideal para solicitar ese chequeo hormonal? Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres se habla mucho que después de los 30 años es como súper importante, pero ¿por qué no se hace antes o tú qué sugieres? Ok, yo siento que los chequeos siempre es seguro hacerlo. No te va a causar ningún daño hacerlo. Ujú, Yo recomiendo hacerlo una vez al año si sientes que, sobre todo si sientes que los síntomas, sientes que ujú, tu salud en general no está bien. Si no sientes ninguno de los síntomas, o sea, el cansancio y todo lo que estamos hablando anteriormente, puede que lo hagas cada 3 años, cada 2 años, no hay ningún problema. Lo recomendable es una vez al año por si acaso, para prevenir, pero el tema de los 30 años en las mujeres es súper importante porque a partir de los 30 la mujer cambia muchísimo. O sea, ya ujú. podemos ver signos de envejecimiento en la piel. Nuestro metabolismo se pone mucho más lento y por ende perdimos masa muscular, ganamos más grasa y la grasa afecta muchísimo a las hormonas, el exceso de grasa corporal. También se nos eleva el cortisol, somos más sensibles a la insulina. Eso significa que tenemos que cuidarnos muchísimo más a partir de los 30. Entonces se recomienda muchísimo hacer esos chequeos, ya que las hormonas empiezan a cambiar porque estamos preparando, digamos, a la menopausia, por decirlo así. Ujú. Ok. Y sin ánimo de dañarle los pecaditos y antojos a todo el mundo, ni de satanizar obviamente ningún alimento, me gustaría que habláramos un poco del gluten. En mi caso, mi esposo es intolerante al gluten y ha sido como todo un proceso, ¿no? El tema de adaptación, sobre todo porque nosotros estamos acá en Europa y en Ujú. Europa es el reino del gluten. Entonces, cuéntanos, pues, tú qué nos sugieres
sobre todo el tema, también teniendo en cuenta que, por ejemplo, a nivel fertilidad en las mujeres también se debe como tener el ojo puesto en el gluten. Entonces, ¿qué nos cuentas? Listo. Yo siempre he dicho que no satanicen los alimentos, que siempre puedes consumir un poquito de cada cosa, Ajá. conociendo a tu cuerpo, claro. Hay personas que tienen alergias, que tienen intolerancias, que tienen sensibilidades. Los tres son muy diferentes. Si tienes sensibilidad al gluten, por ejemplo, puede que al consumirlo te cause inflamación. Digamos, lo más notorio es el estómago. Se te inflama el estómago. Si tienes alergia al gluten, eso es muy evidente. Tu piel, Ujú, todo. Si tienes intolerancia, eso hay que diagnosticarlo. Si tienes ujú, intolerancia al alimento. Y ahí sí recomiendo ahí descartarlo. Pero si tienes ujú, sensibilidad, por ejemplo, puedes consumirlo una vez al mes, no pasa nada. Sin embargo, el gluten es un tema como muy contradictorio porque ujú, mucha gente lo prohíbe. Yo digo que conozcan a su cuerpo. Por ejemplo, yo puedo consumir gluten, no me pasa nada, siempre escuchando a mi cuerpo. Si, como te decía, si tienes síntomas, por ejemplo, la inflamación, o al día siguiente te sientes cansada, o sientes que el periodo en que consumes gluten se te dificulta ujú, bajar de peso. Tienes que ir anotando, por ejemplo, yo recomiendo darse una prueba si no se sabe por un mes. Consumen gluten por un mes, pero no todo, digamos que no todos los carbohidratos de gluten, claro, pero ujú, incluyan el gluten en un mes y vean cómo reacciona su cuerpo. Si sienten que el mes antes que no consumieron gluten, o sea, 30 días sin consumir gluten, se sintieron mejor, si no hubieron síntomas, eso significa que el gluten no es tan bueno para ti. ¿Entiendes lo que ujú. digo? Sí, te está Entonces, afectando. sí, claro. Eso es lo primero que yo recomendaría hacer, como hacer una prueba en uno mismo. No es nada costoso, es como que descartar el gluten. Sensorial, digamos. Sí, claro. Y sobre si yo recomiendo o no recomiendo, yo digo que el gluten no trae ningún beneficio al cuerpo. Es una proteína que viene de los carbohidratos, sin embargo, yo siento que no aporta ningún como beneficio extra al cuerpo, pero es delicioso. Hay que aceptar que el gluten le aporta a la esponjosidad del pan, por ejemplo. Le Ajá, aportan mucha textura, y yo que estoy en la cocina. Pero también hay sustitutos del gluten, por ejemplo, hay muchas opciones hoy en día de harina sin gluten y ajá, puedes agregarle goma Santana, puedes agregarle gelatina, hay como muchos reemplazos que dan como esa elasticidad. ajá, el Sin embargo, aglutinante, digamos. claro, pero sin embargo no hace la misma textura y el gluten es adictivo, entonces por Mm, eso se dice que el pan, el azúcar, la mayoría de los alimentos que contienen gluten, les causa como más antojos de consumirlo. Sí, Bueno, y ahora hablemos, también yéndonos como por un ladito, sería como hablar un poco de la microbiota, qué es, dónde la encontramos, porque se habla tanto ahora de la microbiota. ok, la microbiota, en resumen, es el conjunto de microorganismos que viven en el cuerpo, así de simple. Ujú, Viruses, bacterias, hongos, etcétera, y se encuentra en todo el cuerpo. Está la microbiota oral, la microbiota intestinal, que es lo más popular, la ujú, microbiota vaginal. Hay muchos organismos en el cuerpo. Entonces, pero el más grande es la intestinal. Esa es que está conectada con el cerebro también. Entonces, súper importante cuidar la microbiota intestinal, porque se dice que es el segundo cerebro. ujú, Afecta muchísimo todas tus hormonas porque todos los alimentos que uno consume lo procesa en la digestión y en el intestino. Y ujú, si tu intestino no se encuentra bien, no vas a poder procesar los alimentos. Exacto. Por mucho que sea saludable, por mucho que consumas vitaminas, minerales, antioxidantes, todo, si la digestión y todo el sistema digestivo no lo procesa bien, tu cuerpo no lo va a absorber de todas claro. maneras.
Y ahí es donde entra, digamos que al estar conectado, pues el estado de ánimo también nos puede Sí, variar, ¿no? claro. Sí. Sí, sí. ¿Qué alimentos podemos incorporar para comenzar a mejorar la salud intestinal de la que estamos hablando? Ok, los alimentos, hay muchísimos. Primero que todo, los alimentos naturales siempre nos va a aportar beneficios, pero alguna ayudita extra, los fermentados, los Ajá, alimentos fermentados que tienen bacterias, por ejemplo, el kimchi, hay muchos, el pan que es, ¿cómo es que se llama? El pan que viene fermentado. Es que aquí el en de Estados masa Unidos se madre. vende ese pan. Sí, sí, ese es. Ese también tiene bacterias. Ujú, Todos los alimentos que tienen probióticos y prebióticos, por ejemplo, el yogur griego especialmente, o el yogur kefir, ajá, mm, eso es lo primordial. O suplementarte con probióticos, que es lo que yo recomiendo, porque ujú, es casi difícil encontrarlo en alimentos, porque a veces las bacterias se mueren, ujú, especialmente si no, por ejemplo, si compras alimentos fermentados. Los que venden en el súper normalmente no son tan naturales y puede que las bacterias ya se encuentran como muertas, por decirlo así. ujú. Entonces yo recomiendo hacerlo en casa o consumir probióticos. Ok, También muchos alimentos pueden ayudar. Las verduras verdes tienen prebióticos, que es la ok, fibra que alimenta a las bacterias. Entonces siempre es importante combinar fibra, que es prebiótico, y probiótico, que son las bacterias. ok. Diana, también es súper importante hablar del sistema simpático y parasimpático y podrías compartirnos también las diferencias, porque es que ahora se habla mucho de esto también, pero parece que no somos tan conscientes todavía muchas veces de las funciones, de cómo podemos ayudar a nuestro sistema nervioso. Ujú. Sí, el sistema simpático es todo lo que nos produce estrés. Es el lado Ujú, como el sistema de alerta, por decirlo así. ok, Cuando estamos corriendo o cuando estamos haciendo ejercicio, estamos en estado simpático, porque estamos ujú, como en alerta, ¿no? O cuando nos dan una sorpresa, estamos en alerta. sí, Ese es el sistema simpático. El parasimpático es lo contrario. Cuando estamos ok, relajados, cuando estamos así como en estados, tampoco estados zen, pero sí, si estamos como sí, relajados, sin ajá, ese estado como de alerta. Por ejemplo, cuando estamos viendo el celular, normalmente estamos en estado simpático, porque estamos como en alerta, estimulándonos a cada rato. Cuando ujú, estamos durmiendo, estamos en estado parasimpático. Es un ejemplo ok. como más claro para identificarlo. Súper. Y hace poco justamente comencé a pararle bolas al tema de las hormonas y la profesional que me atendió me explicaba la importancia de tener en cuenta nuestra fase menstrual a la hora de alimentarnos. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque tú, digamos que en Ujú, uno de tus podcasts también comentaste un poquito sobre esto, la importancia de alimentarnos según nuestra fase. ujú. Sí, sí. Yo he aplicado esto en mí y la verdad sí funciona. Sí funciona porque nuestra digestión cambia Ujú, durante diferentes etapas del ciclo. Antes de nuestro periodo menstrual, somos mucho más sensibles. Si notas, por ejemplo, cuando estamos en el periodo, tenemos más inflamación. Estamos ujú, hinchadas, eso es normal. Entonces, tenemos que buscar alimentos que nos bajen esa inflamación. Cuando estamos en el periodo menstrual, nuestro cuerpo tolera mejor los alimentos cálidos. ujú, No sé si has escuchado, por ejemplo, a mí, en mi familia, yo no sabía de esto, pero ahora que yo reflexiono, digo, oh, pienso que cuando era chiquita mi mamá me decía que no tomar agua fría cuando estaba en mi periodo, o que no ujú, podía consumir ciertos alimentos, por ejemplo, muchos dulces. Yo ajá, no entendía por qué. Seguros siguen como otra rama de la medicina china o asiática, ajá, pero siempre están conectados. Y tiene mucho sentido porque cuando estamos en nuestro periodo menstrual, nuestro cuerpo no está como en el mejor funcionamiento. ujú, Entonces, no podemos procesar todos los alimentos que consumimos, especialmente si son muy alimentos pesados, como muy ujú, cargados en azúcar, en harinas,
siempre es recomendable consumir cálido porque los alimentos fríos, por ejemplo, las verduras frías, son más difíciles de procesar. No de sé si has digerir, notado claro. que las ensaladas uno mastica más porque hay que tomarse más tiempo para Ayudarle. digerir. Sí, Claro, claro. Pero los alimentos cálidos le dan como ese confort, ese como am, es, es más fácil de procesarlo para nuestro claro. sistema digestivo. Antes del periodo, somos Ujú, más sensibles a la insulina. Por eso se dice que antes del periodo tenemos muchos antojos de dulce. Se nos desregula las hormonas, ujú. entonces nos causa muchos antojos de dulce y se recomienda consumir en vez de alimentos ricos en carbohidratos, ricos en grasas. Ok. Por ejemplo, el chocolate oscuro. El chocolate Ajá. oscuro que no tiene azúcar nos ayuda muchísimo porque tiene magnesio y en vez de azúcar, es algo, uno Es piensa que el saciante. chocolate, exacto, uno piensa que el chocolate es una fuente de carbohidratos, sí, sí tiene azúcar, pero en realidad es una fuente de grasa. Ok. El chocolate oscuro el cacao tiene más grasa que carbohidratos, solo si le añades azúcar al chocolate. Pero eso nos ayuda muchísimo a la ansiedad. eh, al- por ejemplo, después del periodo, somos más Ajá. tolerantes a los carbohidratos. Es cuando más energía sentimos. O sea, después que se nos pasa el periodo, estamos nuevas, Ya. renovadas. Exacto. Entonces ahí sí, con toda, o sea, pueden consumir, no todo lo que quieran consumir mal, pero sí se pueden dar como esos gustos o pueden tener mucha más energía para hacer ejercicio. Ajá. Buenísimo. Oye, buenísimos esos tips. Me encanta porque yo creo que esto no se habla, ¿no? No Y es no, tan no, no normal. es. No, no se habla, no, no es muy común, especialmente porque hoy en día no se estudia muchísimo lo que es la nutrición holística. Se estudia la nutrición tradicional, entonces en la tradicional no, como que no tienen en cuenta otros aspectos, por ejemplo, el ciclo menstrual o la salud mental. Entonces yo trato de conectar los dos y Ajá. conectar la nutrición, que es la alimentación, con esto que es la salud holística, que es lo mental, lo emocional. Las mujeres que tenemos el ciclo somos muy diferentes a los hombres. Ellos pueden consumir de todo lo que quieran. Por eso se dice que los hombres comen y no engordan. Comen. Literal. Bueno, y cuando hablamos, por ejemplo, de ovario poliquístico, si una chica tiene ovario poliquístico, ¿qué alimentos no debería consumir? ¿Y cuáles sí recomiendas? O sea, ¿cuáles serían sus Ok. como los ideales y cuáles los que no? Cuando una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico es más sensible a la insulina. Eso quiere decir que es más sensible a los carbohidratos. Entonces se recomienda una alimentación más alta en grasas que carbohidratos. Se Ajá, recomienda subirle un poquito más la grasa, como te decía, las nueces, el chocolate oscuro, el aguacate, todas esas fuentes de grasa. ajá, Sí tiene más calorías que los carbohidratos, sin embargo, su impacto hormonal es diferente. Entonces, ujú, la mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico, como no tolera tanto los carbohidratos, no sé si has visto, pero las mujeres que tienen SOP, o sea, síndrome de ovario poliquístico, ajá. ganan de peso mucho más rápido. Es por Ok, esa misma razón. Entonces se recomienda. La verdad es que no hay como muchas, no hay que hacer una dieta estricta, no ujú, es, no es una enfermedad, o sea, no, ajá, no es nada grave, la verdad. No hay que asustarnos. Yo recomiendo solamente bajarles a los carbohidratos, mantener la proteína igual y subirle la grasa. Y como siempre, en cualquier alimentación, el balance es lo primordial. Tratar de no consumir tanta azúcar, tratar de no consumir tantos alimentos procesados y químicos. Hay que cuidar muchísimo la alimentación si uno tiene síndrome poliquístico, o sea, muchísimo. sí, es como clave. Últimamente también se habla del tema de hacer ejercicio con peso, ¿no? Ujú. ¿Por qué es esto y cuáles son tus sugerencias? Bueno, yo llevo haciendo ejercicio por más de 10 años y no estoy mintiendo por acá, pero la gente se sorprende, mis amigos, yo les digo, ellos me preguntan, ¿tú nunca te enfermas? O sea, yo pasé el COVID, nunca me dio COVID,
Llevo, Ay, a mí creo, tampoco. llevo 10 años que no me ha dado ni una sola gripe, o sea, no me han dado Ajá. nada. Mi sistema inmune está así. Y yo la verdad es que le doy al ejercicio, porque es que con la alimentación yo soy muy flexible. A veces cuando Ujú, viajo, a veces como muy mal. Entonces yo digo que es por el ejercicio, porque yo he estado haciendo pesas por más de 10 años ujú, y de verdad veo muchos beneficios. Y si buscas en Google, te puede salir un montón de estudios y que te dicen que lo bueno que es el ejercicio aeróbico y anaeróbico son ujú, diferentes, pero el ejercicio de pesas te ayuda muchísimo a lo que es la construcción de masa muscular y ujú. también a las articulaciones. El músculo es como, como ese carrito que quema las calorías, por Ajá. decirlo así. Entonces, eso ayuda a que la acumulación de grasa no sea tan excesiva, especialmente cuando uno crece y uno es más como tolerante a la acumulación de grasas. El músculo va a ayudar a que eso no sea como tan rápido, por decirlo así. Ujú, O sea, el proceso sea mucho más lento, la acumulación de grasa. Entonces, eso ayuda muchísimo a quemar la grasa del cuerpo, porque la grasa te afecta muchísimo, afecta todas las hormonas que están en tu cuerpo, sobre todo también el cortisol, la grelina, que es la hormona del apetito. Entonces, se recomienda muchísimo el ejercicio de pesas para aumentar el metabolismo, para que puedas consumir más alimentos. Consumir, bueno, pero no solamente es el hecho de consumir alimentos, sino que tener un metabolismo adecuado ayuda muchísimo a balancear todas tus hormonas en el cuerpo. ok. Y ahora hablando un poquito de otra cosita, quería preguntarte, ¿qué es, para los que no saben, qué es un adaptógeno? Y para que la gente que nunca ha escuchado esto pueda entender cuál es su función, ¿no? O cuáles Ujú. recomiendas, por ejemplo. Ok, un adaptógeno es para adaptar a situaciones estresantes, como su nombre lo dice, Ajá. adaptógeno. Entonces, adapta a todas las situaciones que nos encontramos en estado simpático, en estado de estrés, que nuestro cortisol esté elevado. Entonces, va a ayudar a que se regule. Hay Ujú, muchos tipos de adaptógenos. El más conocido es el ashwagandha. El ujú. ashwagandha, no sé si lo has escuchado, ¿sí? Sí, yo lo tomo y es felicidad absoluta. Sí, claro. Es buenísimo. Eso ayuda muchísimo a controlar tus niveles de humor también, a mejorar tus niveles de Ujú, humor, porque se regula el cortisol. Pero se recomienda el ashwagandha, no hay que tomarlo como que toda la vida. Yo siento, el ujú, ashwagandha, uno lo toma por un cierto periodo de tiempo y después lo deja y si ve cambios, por ejemplo, si estás mejor de humor o si sientes menos estrés, como que ya hizo efecto en tu cuerpo. ok. También hay otros tipos de adaptógenos, por ejemplo, los hongos, hay muchos y eso ayuda muchísimo con el tema del estrés. Ok, tips que tú usas en tu día a día para trabajar la salud mental. Muchísimos, muchísimos. Yo pongo la salud mental primero, la salud emocional y mental y luego la salud física, que es, siento que si uno no está bien mental y emocionalmente, todo le va a afectar, todo. Total. Entonces, yo tengo como una rutina del día en donde trato de Ajá. balancear mi energía. Ok, Primero, cuéntanos. el primer, el primer tip que yo recomiendo es conocer cómo funciona tu cuerpo al utilizar energía. Energía me refiero no solamente a las calorías, sino tu energía emocional. Cómo Ujú, hay personas que se sienten, por ejemplo, más enérgicos de noche que de día. ujú, El ciclo circadiano es diferente en cada persona. También tienes que ver cuáles son esos picos del día que tienes más productividad. ujú, Esas horas, esa ventana de horas, tienes que dedicarlo a las tareas como que más requieran tu atención. Por ejemplo, el trabajo o de pronto hacer ejercicio. ujú. Yo hago mucho mi rutina en base a cómo me siento, mi energía. Si siento que tengo más energía ahora,
por ejemplo, entre estas horas, me dedico a trabajar, que es lo que estoy haciendo, grabando este podcast. Mi Ujú, cerebro está funcionando como que en lo más óptimo. Eso es lo primero. Lo segundo, hacer, como incorporar como rutinas de relajación. Meditación, no me refiero a sentarse y escuchar como que, no, que es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Como que me cierro los ojos, es que se escucha gracioso, pero la verdad es que la meditación es algo súper sencillo. Es como hacer mindfulness. Es ujú, literalmente mantener como tus pensamientos en blanco. No en blanco, pero es estar presente. Es ujú, simplemente no pensar. Ese es meditar. No pensar, y no pensar puedes hacer muchas cosas sin tener que usar la mente. Por ejemplo, cuando estás limpiando la casa, cuando estás haciendo una tarea, por ejemplo, ahora que estoy grabando este podcast, sí estoy utilizando mi cerebro para procesar como todo lo que estoy diciendo, pero estoy presente, claro. estoy presente. Entonces, Sí, no prácticas estás de... pensando en las tareas que hay que hacer Sí, mañana o más tarde, sino sí, que estás con el foco, digamos, la atención sí, en sí, un, sí. en un solo lugar. Sí, hay un método que se llama focusing, Ajá, que los invito a que busquen. Es como enfocarse en esa tarea. Em, También, por ejemplo, yo, el psicólogo, bueno, esto es como un tema de cada persona, pero yo recomiendo, aunque estés bien, tener terapias, ir a terapia. Y no solamente terapia de, por ejemplo, con el psicólogo, sino que puedes ir a una persona que hace coaching. ujú, Puedes también todo lo que está conectado con la espiritualidad. Si haces, si eres una persona que creyente, pues depende, ¿no? Pero ajá, sí, yo siento que la fe es muy importante, tener fe en tu vida, eh, siempre tener como ese sistema de apoyo que tú sientes, no solamente de la familia, sino como de una fuerza mayor. Pero sí también es muy importante tener el círculo cercano que sientes que están ahí para ti. No sé si has escuchado como la rueda de la vida. ujú, sí, Están como las diferentes áreas importantes. Entonces yo aplico mucho lo que es el balance. Utilizo mi energía para distribuirlas en cada área de mi vida. Entonces la salud mental va conectado muchísimo a cómo te sientes en diferentes áreas. Si uno está como que muy bajo y el otro está muy alto, hay un desbalance. Y eso es lo que causa que de pronto tengamos como esos cambios emocionales, ¿no? Por ejemplo, si tu relación con tu pareja no está bien, puede afectar la relación contigo misma, o la ujú, relación con tu familia, o tus finanzas, o todo va tu conectado, trabajo, sí. todo va conectado. Ah, pues ese está buenísimo, ese tip. Sí, sí, también yo lo que hago con ese ejercicio es que cada mes le pongo del 1 al 10 cómo me fue. Y cada Ok, semana yo hago mucho journaling, que es lo que más... El journaling no es para todo el mundo, por eso no lo mencioné, porque siento que hay personas que no les da escribir. Entonces tienes ujú, que encontrar cuál es lo que funciona para ti, lo vocal o la escritura. ajá, Puedes ir a terapia y hablarlo con tu terapeuta, ajá. psicólogo, o puedes hablarlo con una persona cercana o grabar notas de voz. Exacto, yo O, pienso que ahí ujú, es clave, por ejemplo, también entender que pues no solo tiene que ser psicólogo, coach o terapeuta, sino que el solo hecho también de tener, digamos, un buen amigo con el que uno se pueda expresar libremente también cuenta como un recurso de, sí, digamos, de sí. expresión, que sería lo mismo que tú dices con el journaling, que es como, ok, yo lo plasmo en el cuaderno, pero lo Ujú. puedo plasmar con otra persona y de esa forma, digamos que sale de mí, ¿no? Sí, Esa claro. información. Sí, tienes que sacar todo, toda la energía, toda la acumulación, todo hay que sacarlo de tu cuerpo. Por eso se dice que cuando uno reprime las emociones, eso causa muchísimo daño a la salud mental, porque las Ujú, emociones son para sacarlas, las emociones son para expresarlas. Si tal no cual, expresas lo que sientes y lo que piensas, pues algún momento se va a explotar. Así de total, sencillo. Entonces, tener a alguien cercano con quien compartir, todo eso es muy importante. es clave. Hablemos del yin y el yang aplicado a la nutrición.
que este fue un tema que me pareció muy interesante y que también tuve la oportunidad de escuchar en tu podcast y que tampoco siento que se Ujú. hable mucho. Bueno, el yin y el yang son energías femeninas y masculinas. El yin es lo femenino y el yang es lo masculino. Entonces yo aplico la energía femenina y la energía masculina en todas las áreas de mi vida, no solamente la nutrición. La nutrición, no solamente hablo de la nutrición de la alimentación, sino la nutrición emocional. Por ejemplo, el yin es lo femenino. ¿Qué es la energía femenina? Es el simple hecho de ser. Estamos, estamos creadas para ser, para estar en Ujú, presencia. Es lo contrario al yang, que es la acción. La energía masculina es todo lo que va para afuera, ¿no? Todo lo que actúa, los, tus metas, tus proyectos. em, entonces, ¿cómo aplico esto a la nutrición? Empezamos por la alimentación. Los alimentos yang son los que nos da energía, son los que nos da como mucho fuego, ¿no? Porque ujú, si nos vamos a los elementos, existen cuatro, ¿no? Tierra, fuego, aire y agua. Entonces, ujú, si conoces de la astrología o conoces como otras como métodos, hay, siempre como que se categorizan muchísimo los elementos y ujú. el agua y la tierra son energías femeninas. Ok. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlos en la alimentación? El yin, por ejemplo, los alimentos que vienen de la tierra o consumir agua, tomar agua. Ujú. Ok. El yang, el fuego, los alimentos que producen fuego digestivo. ¿Qué es el fuego digestivo? Como las especias, los picantes, mm, todos los alimentos como que más cargados. Ok. Sí, sí. Y nos hace Sí. hacer, nos hace como, por ejemplo, el café. El Ok. café es súper yang, nos da mucha energía para tomar Ok. acción, para ir por lo que queremos. El yin, alimentos más relajantes, que nos calma, por ejemplo, un tecito de, no sé, de Manzanilla. lavanda. Sí, Sí. antes de dormir, algo que nos relaja el sistema nervioso. Ah, súper interesante. Y por último, quisiera que nos contaras cómo funciona el nutrirnos de acuerdo, bueno, ahora lo mencionabas que era lo de los elementos, que está como Ujú. súper conectado. Cuéntanos un poquito, como más a detalle, digamos, unos platos clave que uno pudiera tener como para Ujú. el yang y para el yin. Ok. Como te mencionaba, el café, todos los estimulantes, se Ujú, considera yang. Cuando uno tiene el yang desbalanceado, por ejemplo, el fuego, uno siente rabia, ¿no? Cuando ajá, sientes rabia, te sientes enojo, sientes molestia, hay como una acumulación, como que es que la rabia lo quieres soltar, quieres sí, pegarle. Entonces, eso es cuando tienes el yang muy desbalanceado. ok, Para balancear el yang, o sea, el fuego y el aire es cuando uno está como sobrepensando todo el día. Hay mucha energía en el cerebro. Está como ajá, todo el día sobrepensando y muchos pensamientos. Eso también causa desbalance. Entonces, para balancear esas energías, vamos a lo contrario, que es el yin, que son alimentos que nutren a tu cuerpo, como que calman el sistema nervioso. Por ejemplo, tomar suficiente agua en el día. El agua ayuda muchísimo. El estar deshidratado, de verdad es que estás así como, no, o sea, como que sí, quiero agua, o sea, estás así, ¿no? Entonces, sí, tomar agua. También es muy importante alimentos que calmen como el fuego, ¿no? El fuego que está en tu digestión. No sé si has pasado por, ¿cómo es que se dice cuando uno siente como algo en la garganta? Se me olvidó el nombre. A veces mezclo como que como, el inglés con el español, sí, pero, pero sientes como heartburn, like, como em, que, como que te arde sí, sí, o, sí, como que te arde la garganta. Eso es un ajá, síntoma que se da muy frecuente. Entonces, para calmar eso, hay que, por ejemplo, evitar los picantes.
y Ok. consumir alimentos súper refrescantes, ¿no? Por ejemplo, frutas, la sandía, este, Sí, que em, contengan mucho líquido. exacto, o sea, mucho contenido de agua, las Ok. verduras, las frutas como el Pepino. melón, sandía, pepino. Ok. Digamos que los alimentos fríos, por decirlo así, que Ajá. calmen, que cambien el fuego, ¿no? O sea, por ejemplo, un Ok. plato podría ser una ensalada de frutas para los Ok. gym o Ajá. un tecito caliente de chocolate, em, pero no para estimular a tu cuerpo, sino de esos que calmen, que tú Ajá. antes de dormir, como no sé si es muy común darle a los niños como chocolate caliente, no sé si te has dado cuenta, y como que Sí. para que se relajen un poquito. em, Sin embargo, no es como tan yin. Lo más seguro es como que alimentos que no te estimulen, simplemente que no te Ok. estimulen, porque el chocolate también es un estimulante. Es más, porque también existen los alimentos neutrales, que están como entre el yin y el yang. Ujú. Esos son como que los que puedes consumirlo a diario sin ningún problema. Ok. Entonces, para balancear el yin, si estás desbalanceada, puede que te sientas floja, que no quieres hacer Ajá. nada, o que dependas mucho de otras personas, Ok. que quieren que todas las personas hagan las cosas por ti, te sientes sin energía, Ajá. sientes que no tienes motivación, no tienes inspiración, porque la energía femenina es creativa. Si no tienes creatividad en tu vida, si sientes que no tienes propósito, Ujú. todo eso, todos son temas del yin, de la energía femenina. Entonces hay que trabajar muchísimo, no solamente con la alimentación, sino rutinas de autocuidado, Ok. de cómo cuidarnos, de irnos hacia adentro, de reflexionar, de hacer journaling De y con la nutrirnos más alimentación. emocionalmente. Exacto, exacto. Y con la alimentación puedes empezar a incorporar alimentos que bueno, no sé, eso depende de cada cuerpo, pero no sé si has encontrado un alimento que tú cuando lo consumas, como que esto me recuerda cuando estaba chiquita, por ejemplo, Una no sé, etapa, sí. exacto, y te da como mucha energía. Sí. Aunque sea un dulce. Yo cuando era chiquita, cuando estaba en el colegio, consumía como muchos bombombones o Ajá. consumía como chocolates y sentía como que qué rico, ¿no? Y uno quiere hacer de todo. Entonces, Sí. esos son como que alimentos que te dan energía, pero buscamos alimentos que te dan energía sostenible, Sí. no que te den como ese pico de insulina. Por Exacto. ejemplo, la matcha, el té matcha, Ajá. el café no es malo, el Ujú. chocolate que tenga más porcentaje de cacao. También las especias, cualquier tipo de especias que le Ok. añaden sabor. No sé si sientes que cuando un plato le falta especias es muy aburrido y es A diferente, veces sabe pasa. diferente y siente diferente. Después de comerlo como que no te sientes satisfecha o sientes que Ujú. no tienes energía. Sí. Pero un plato como que rico de especias, incluso a veces cuando uno pasa de especias, te da como cansancio después de comer. Se llama food Claro. coma, Ajá. en inglés, como que te da sueño. Es Sí. como exceso de energía, ya, como que es como cuando Ok. tomas café, ¿verdad? Ya te Y te fuiste da al como otro bajón. extremo. Ok. Exacto. Te da como mucha energía, pero te da como ese bajón. Entonces hay que balancear eso. Ok, ok. Bueno, y para todos aquellos que estén preguntándose dónde te van a encontrar, cómo te buscan, compártenos dónde sales en tus redes, ¿no? ¿Cómo te encuentran? Me encuentran como Diana Su, Diana ZHU, en todas las redes, en Instagram, TikTok, YouTube. Tengo un podcast que se llama Nutre mi Ser, Nutre tu Ujú, Ser. Ese podcast hace mucho que no he subido episodios, pero tengo mucha información muy valiosa, muy, muy valiosa que les puede ayudar muchísimo. En YouTube subo recetas sobre todo la última pregunta que me hiciste de platos. ujú. En YouTube encuentran un montón de recetas. En Instagram, en TikTok subo como mucho más mi estilo de vida. Entonces comparto no solamente tips de nutrición, sino también tips para mejorar la salud mental, emocional, em, también tips de la nutrición y también recetas. Entonces ahí pueden encontrar un poquito de todo. ¿Los compartes en español o en inglés?
Los comparto en español, Ok, en YouTube todo está en español. En ok, Instagram y en TikTok sí como algunos posts en inglés, ajá, pero siempre le pongo hay subtítulos que le pongo ahí. Entonces, no hay ningún problema. Igual también maravilloso. subo ahí como cositas como de la vida, ¿no? Como cómo cuido mi piel, mi cabello y otros como más temas más superficiales, pero trato, como te decía, trabajar todas las áreas de mi vida. Entonces comparto todo Mucho. de un poco. Muchos tips, maravilloso. Pues Diana, te agradezco por haber hecho parte de Explorando Herramientas, por honrarnos con todo tu conocimiento y experiencia, por nutrirnos, obviamente, de toda esta información tan valiosa y pues de que lo hayas hecho con todo el corazón. Gracias a ti por la invitación, gracias a todos los que nos escuchan. Espero que esta información les haya ayudado muchísimo. Si tienen preguntas, pueden preguntarme en cualquiera de mis redes. Siempre estoy disponible para ayudarles a todos lo que pueda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Eso fue todo por hoy. Yo soy Karen Carvajal y estos son algunos de nuestros consejos personales. Espero que tengan un maravilloso día. Chao, chao. Gracias. Bye.